El Fabrengen de Shabbat Parashat Shoftim del año Tovshin Nun Aleph 5751, 1991 fue uno de los Fabrengens más potentes en la época, hablando de la época de Mashiach, que el Rebbe empezó en este año, último año que el Rebbe estaba hablando en cada Shabbat, cada Fabrengen. El Rebbe nos preparó a esa etapa, a esa preparación a la Geule. Uno de los Fabrengen más potentes, podemos decir, fue el Fabrengen de Shoftim, Fabrengen histórico, donde el Rebbe se expresó con palabras únicas que el Rebbe nunca dijo, palabras muy fuertes acerca del tema de Moshiach y cerca de todo el inyan de la esperanza a la Geule. Vamos a empezar con el orden de la Sige y vamos a tratar de llegar al punto que el Rebbe dijo también en relación a lo que estamos hablando. El Rebbe empezó el Fabrengen diciendo que la parashá de la semana es Parashat Shoftim. Shoftim veshotrim titen lecha bekol sheoreja. ¿Sí? Jueces y policías debemos nombrar en todos nuestros portones, en todas las ciudades. Como estamos en la época cerca a Moshiach y cada cosa buscamos cuál es el mensaje relacionado con la Geulah, dice el Rebbe, hay un pasuk parecido a ese pasuk en el Tanaj y Yeshayahu, en el primer capítulo, es el pasuk Ve'ashiva shoftaich kebarishona ve'yoatzaich kebatchila. Yeshayahu, Anaví, dice que cuando va a llegar el momento de la Geulah, Akadosh Baruch Hu va a devolver nuestros jueces kebarishona, hablando de esos jueces que habla la parashá, se trata de los Sanedrín. Moshe Rabbeinu fue que Hashem le dijo nombrar Sanedrín, son los Shoftim, y una época larga, más que 1000 años, había jueces Shoftim, Sanedrín, hasta que en algún momento, después de la destrucción del segundo Bet Mikdash, unos años después, época de Rebbe, un poco después, donde desapareció todo el tema de los Shoftim, los Sanedrín, entonces dice el Naví, el profeta, que va a llegar el momento que va a Shiva Shoftaich, que va a Rishoná, voy a devolver de nuevo los jueces, los Sanedrín, yo a Tzaich, que va a Tchilá, y los consejeros, como estaba en principio. Entonces acá, ese también lo vemos en la Amidah, en Shmoyne Esre, todos los días. Uno de los brajot que nosotros decimos es Ashiva Shofteinu, que va a Rishoná, Ve'yatzeinu, que va a Tchilá. Está basado en ese pasuk. Estamos pidiendo a Kadosh Baruch Hu que vuelven los Sanedrín, que vamos a tener de nuevo nuestros jueces y nuestros consejeros. Pero acá Rebbe notó una diferencia que se nota cuando uno lee el pasuk, la diferencia muy abierta que hay entre los dos psukim, que en la parashá dice Shoftim veshotrim, habla de jueces, pero también policías. Y en el profeta Yeshayahu, hablando de la Geulah, y lo mismo también en la Brajá en Shmona Esre, decimos Shoftaich y Yoatzaich. En vez de policías, hablamos de consejeros. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es el motivo de ese cambio? Hay otros cambios más, pero eso es el principal. Entonces acá vino una explicación. Primero, la explicación simple es: policías se necesita cuando hay rebeldía, cuando hay gente que no quieren aceptar, se reniegan, no quieren aceptar el orden, no quieren aceptar la ley. El shofet dice cómo es la ley, cómo tiene que ser. Después hay gente que necesitan policía, mano duro, necesitan el palo, no entienden otra forma. Y ahí es donde estamos Shotrim. Entonces, esto es ahora, es Manazé, donde hay maldad, hay Yetzerará, la gente, hay muchos celos, hay mucha rebeldía. Entonces existe el tema que el Shofet, el Sanedrín,
sostiene, dice cómo hay que hacer, y la gente no quiere aceptar, y necesitamos policía para poner órdenes, para lograr que las cosas se cumplen. Necesitamos a veces mano dura, porque la otra forma hay gente que no entiende de otra manera. Pero cuando va a llegar Mashiach no vamos a necesitar policías. Cuando venga Mashiach, el Ruach HaTumá, Vir Min Haaretz, todo el espíritu de la impureza va a desaparecer del mundo. No va a haber más maldad en el mundo, no va a haber más clipá, más yetzer hará. Entonces todo el mundo se va a manejar de otra forma. No hace falta más shotrim. ¿Qué vamos a tener? Yoatzim. ¿Qué significa yoatzim? Yoatzim significa, es verdad que el shofet, el juez, el Sanedrín, el Rab, dijo la ley, pero si uno lo quiere cumplir, no solamente cumplir por fuerza, por obligación, sino hacerlo con ganas, hacerlo de una manera más, ¿cómo decirlo?, con sentimiento. Ahí necesita un consejero. El consejero lo que hace es te hace entender por qué es tan importante. Perdón. Cumpliendo la ley, está bien para vos. Lo lleva a todas partes. Y entonces, cuando venga Mashiach, vamos a tener jueces, pero no vamos a necesitar policías, pero vamos a tener consejeros, gente que van a hacer que las cosas, las leyes, las reglas, los decretos de la Torá, también la persona lo puede entender, sentir y captar, que sea algo que la persona lo incorpora, lo cumpla no solamente por yugo, sino también lo cumpla por propia voluntad, porque lo entiende. Entonces acá el Rebbe entró en explicación extenso y profundo, entender la necesidad de las dos cosas. ¿Cuál es el tema? Que necesitamos un shofet y necesitamos un yoetz. Un tema general en Avodat Hashem. Cuando nosotros hablamos en el cumplimiento de Torah y Mitzvot, hablando del tema de Avodat Hashem, para que un Yehudí pueda servir a Hashem como corresponde, se necesita dos cosas. Se necesita, número uno, el tema del yugo, aceptar. Ese es el tema de Kabbalat Ol. La Torah dice, hay que hacer. Kideshanu b'mitzvotav etzivanu. Hashem nos santificó con sus preceptos, nos ordenó, y nosotros cumplimos los órdenes de HaKadosh Baruj Hu. Esta es la base. Para eso están los Rabanim, los Sanedrín, Shoftim, que HaKadosh Baruj Hu nos pone el tema de Shoftim para que nos digan cuál es el Ratzon HaElyon. Y el Yehudí tiene que estar entregado al Ratzon HaElyon, es decir, si Hashem quiere que sea de esa forma, esa es la manera que hay que hacer. Eso es punto número uno. Pero eso no alcanza. La idea en Avodat Hashem es que toda la persona esté involucrado. Todo el ser humano, toda la persona. Somos personas que tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Entonces decís a la persona, tenés que hacer porque así, porque yo dije. Es hermoso el bitul, esa entrega, pero ahí la persona está aplastando su existencia. Ahí la persona está como poniendo, entonces no entiendo, no sé por qué, no lo siento, hago. En el hacer de esa forma, la persona no está involucrado. La persona, ¿quién es la persona? La persona es intelectual, la persona es emocional. Y si yo no entiendo por qué y lo hago solamente por orden superior, entonces el yo no está involucrado. El yo está en otro mundo. Falta todo ese tema que toda la persona está en eso. Para eso necesitamos un tema de yoetz. El tema del yoetz, consejero, eitzá, justamente eitzá es hacerte entender, convencerte, hacerte entender por qué vale la pena, que eso es lo mejor para vos. La persona entiende el motivo y ahí la persona también se puede conectar a lo que hace de un lugar más interior, más emocional, intelectual. Lo siento, me gusta.
En Avodat Hashem esos dos puntos son fundamentales. Es imposible uno sin el otro. Si yo quiero servir a Hashem solamente cuando entiendo, eso está muy mal. Eso hace que la persona, lo que entiende cumple, lo que no entiende no cumple. Ahí puede ser toda una instrucción, porque no somos perfectos y no siempre podemos entender todas las cosas, y hay muchas cosas, tiene que haber en la base, tiene que ser el tema de obedecer. Somos Abdei Hashem. Un Eved, lo primero es, ¿qué es lo que quiere el amo? Sé que es lo mejor para mí, no lo entiendo, pero estoy entregado. Entonces el tema de la entrega es fundamental. Eso vimos en Matan Torah, que a Kadosh Baruj Hu le preguntó a Israel si quieren recibir la Torah, y contestaron, Naaseh, haremos, Naaseh Kodem le Nishma. Primero esa entrega total es fundamental, es la base, como el Alter Rebbe dice en Tanye, Perek Memalev, Reishita, Avodah, Ikara Shorsha, la base, el comienzo, el principio de toda la Avodat Hashem es Kabbalat Ol Malchut Shamayim, aceptar el yugo. Pero eso es solamente una mitad. Si me quedo con eso, falta la persona. Hashem quiere que la Avodat Hashem penetre en todo nuestro ser, en toda nuestra existencia. Y ahí es donde necesitamos Shoftim ve Shotrim. Los Shoftim es de arriba, el orden, la ley, la voluntad de Hashem. Shotrim, que ahora, como dijimos, en una época era Shotrim, ahora estamos hablando de la época de Mashiach, donde no necesitamos Shotrim. Es Yoatzim, que te hacen entender por qué, para que la persona cumpla las cosas con todo su Metzius, su Sechel, su Midot y toda su existencia. Ahora, esto es la época de Mashiach. Mashiach no llegó todavía, pero nos estamos preparando a la era de Mashiach. Y eso el Rebbe dijo algo increíble, que nosotros vemos la diferencia en las generaciones entre principio de la historia y ahora, que es todo el tema relacionado con Torat HaChasidut. Antes del Baal Shem Tov, el Avodat Hashem del Yehudi era más tema de Shoftim ve Shotrim. Está la ley y está el Shoter, policía. La idea de policía en Avodat Hashem es la idea de Musar. Musar, Torata Musar. Antes del Baal Shem Tov, la manera de llevarlo al Yehudim al cumplimiento era con pago y castigo. Cumplís, vas a recibir, y si no cumplís, Hashem te va a castigar, como esa vida en las historias. Y antes del Baal Shem Tov era más el Avodat Hashem por temor, policía. La persona tiene miedo, hay un palo, Akadosh Baruj Hu está ahí arriba mío, a ver, Yirat HaOnesh es temor de policía. Mirando a Hashem como un gran policía, está arriba nuestro, nos está persiguiendo en cada momento, cumplir, no cumplir, ¿cómo haces? Eso es servir a Hashem con policía. Llegó el Baal Shem Tov, que él empezó a preparar el mundo para la era de Mashiach. ¿Cuál fue el gran hidush del Baal Shem Tov de Torat HaChasidut? Que la persona cumple las cosas por amor, que la persona cumple las cosas con ganas, con sentimiento, con alegría. Después vino el Alter Rebbe, Chabad, Chochmah, Binah, Dat. El Alter Rebbe agregó todo el tema del entender, que la persona tiene que entender cuál es la profundidad de cada mitzvah, cuál es la profundidad de cada costumbre, cuál es el motivo por qué hacemos las cosas, para qué estamos en el mundo, cuál es el objetivo de la creación, cuál es el sentido del Torah y Mitzvot. Eso es Hasidut Chabad, Chochmah Binah Dat. Entonces esto es la preparación para la llegada de Moshiach. Como estamos en principio de la historia, se necesitaba el tema de Shoftim ve Shotrim. El mundo todavía no estaba preparado, necesitaban mano duro, pero cada vez que el mundo se está refinándose, llegando a la etapa de Moshiach, cambió el sistema, más como la época de la Geule, donde menos policía, más yoatzim. Se ve eso también en el mundo de afuera, no solamente en el mundo de Torah.
En el mundo general, hoy en día, existe toda la idea de la psicología, toda la idea de consejeros, se llama hoy, tenemos psicólogos, tenemos coaching, son diferentes cosas que van creciendo cada vez más y más. Antes había jueces, cada gobierno tiene sus leyes, sus reglas, y hay policía que va a las calles, y si no cumplís, hay castigos, hay cárcel, hay pago y castigo, no hay otra cosa. En los últimos cientos de años, en misma época que empezó Hasidut a florecer en el mundo, también empezó todo el tema de la psicología. Estoy hablando de la psicología moderna, que salió al mundo hace 150 años atrás, más o menos en la época del Alter Rebbe, Mittler Tzemach Tzedek, empezó a salir en el mundo ese tema, que no hay que hacer todas las cosas a través de golpes. Las cosas hay que explicarlos, toda la dictadura empezó a caer en el mundo en general, cada vez menos dictadura, menos países que se manejan de esa forma, y más el tema de ayudar a la gente, hacerles entender, que haya abogados, que haya consejeros, que haya psicólogos, que haya coaching, explicar a la persona cómo él puede ser una mejor persona. Esto es en el mundo, pero todo eso se concentra en el tema de Avodat Hashem, es justamente la idea de Hasidut y el tema de Hasidut Chabad. Dijo el Rebbe que esos dos puntos que estamos hablando, Shoftaich y Yoatzaich, jueces y consejeros, es también la idea general, lo que se llama Torah y Nevuah. La diferencia entre el Rav, que enseña Torah, y el profeta que dice Nevuah. En general, la diferencia entre los Rabbanim y los Neviim era eso. El Rav, como Moshe Rabbeinu, como los Rabbanim que están, los Tanaim, Amoraim, su objetivo, su tema principal era dar Torah. ¿Qué es lo que Hashem quiere? Sanedrín son los que dicen cómo es el orden. Después estaban los Neviim. Los Neviim que estaban en la época del Bet Mikdash, del primer Bet Mikdash, los profetas, su abodá fue más trabajar con el pueblo en su nivel, bajar las palabras de Hashem de una manera más internalizada, explicar a la gente la belleza de la Torah, explicar a la gente el valor de las cosas, mostrar también milagros. Los Neviim hicieron milagros, cosas justamente para mostrar la presencia de Hashem en el mundo, para despertar en la gente a ver, entender y sentir la presencia de Hashem de un lugar más cerca. Esa es la diferencia entre Torah y Nevuah. Justamente la Torah es la palabra de Hashem de arriba, orden, así es, precepto. Nevuah es que el Naví lo pone en sus palabras, lo lleva, lo acerca a la gente para que ellos lo sienten y ellos lo entienden. Dijo el Rebbe ahora en el Fabrengen que parte de la revelación que hubo a través del Baal Shem Tov es el tema de Torah y Nevuah. Las dos cosas, desde el Baal Shem Tov, después el Magid de Mezrich, después el Alter Rebbe, el Mittler Rebbe Tzemach Tzedek, el Rebbe Marash, el Rebbe Rashab, el Rebbe anterior y nuestro Rebbe Nesido Reinu, la cadena de los Rabbeim, empezó una etapa en el mundo en los dos ámbitos, en Torah y en Nevuah. Torah Hasidut reveló toda una Torah, todo el interior de la Torah, el interno de la Torah, el Pnimiyut Torah. Esas son las enseñanzas que los Rabbeim, como Rebbes, que nos enseñaron la Torah de un nivel más profundo. A la vez también el tema de Nevuah. Ahí el Rebbe entró en hablar en un tema que vimos desde el Baal Shem Tov. Empezó el tema de tzadikim que muestran milagros, hablan del futuro y las cosas se cumplen. El tema de los Oisei Sumoifsim, los grandes milagros, que sabemos que el Baal Shem Tov, que dio vuelta al mundo, rompió todas las reglas de la naturaleza con sus grandes milagros, y después los Rabbeim de Chabad, hasta en nuestra última generación, donde cientos y miles de historias que estamos todo el tiempo escuchando cada vez más y más, cómo había milagros, los Rabbeim hicieron, y el tema de Nevuah,
Kipshuto, y que había profecía, hablando del futuro, cosas y se cumplían. Hay que acordarse que esta sijá que el Rebbe habló en el año 1991 fue una época donde en todo el mundo se hablaba del Rebbe como profeta Mamesh. Era algo que se difundió en todo el mundo. En esta época fue la época de la guerra del Golfo. Fue la época donde en Irak estaba este malvado Saddam Hussein, el Hamán de esa época, y él dijo que él va a destruir Israel. Él avisó que él tiene misiles llenos de químicales peligrosos que va a envenenar, va a destruir todo Israel. Hablaba muy abierto, muy claro que eso fue su objetivo. Y había guerra, en esa época empezó la guerra, en la época fue la famosa guerra del Golfo. Estados Unidos se involucró y hubo una guerra enorme. Y todos dijeron las cosas más, había miedo, terror en el mundo, todos tenían miedo, ¿qué va a pasar? Y lamentablemente había Rabanim que a filo dijeron cosas terribles, cosas que van a pasar, que Hashem está enojado con los pecados que hicimos. Los que no están en el camino de Hasidut, los que están siguen el camino de Musar, hablaron cosas pésimas de asustar al Am Israel. Y el Rebbe salió en esa época, yo me acuerdo, tuve el de estar en ese momento con el Rebbe, y el Rebbe salió en esa época con una batalla enorme, hablando de que no va a pasar nada, que Eretz Israel es el mejor lugar en el mundo, que Hashem lo cuida y Hashem lo va a proteger y no va a pasar nada, y que nadie se vaya de Israel, que se queden. Gente estaban asustados. Yeshivot dieron permiso a los americanos, a los que vienen de afuera, que vuelven a las casas, y el Rebbe habló duramente: no, quédense, no hay donde ir, el mejor lugar es Eretz Israel, y que la guerra se va a terminar tal época, que hasta Purim ya va a estar. Era una cosa, una locura, y cada palabra que el Rebbe dijo se cumplió, mamash, palabra por palabra. Eran los momentos donde se veía en el mundo mamash el Ruach HaKodesh, y la profecía del Nosiador. Esa sijá fue unos meses después. Esas son las cosas que salieron en todos los diarios en todo el mundo. Había en esa época en los diarios, salió la foto del Rebbe en el frente, que el Rebbe de Lubavitch dice que la guerra, que Israel va a estar protegido, cosas que, y después cuando eso se vio en la práctica, mamesh, los grandes milagros, que cayeron 39 misiles en Israel y no mató personas, no pasó nada, eran las cosas más locas en el mundo. En esta época el Rebbe estaba hablando de esta sijá, y el Rebbe decía que nuestra generación, que estamos cercanos a la Geulá de Moshiach, el mundo ya se está preparando a la era de la Geulá. Akadosh Baruj Hu nos está mostrando con hojas abiertas que el mundo está ya listo a la Geulá. Y una de las cosas es el tema de Ashiva Shoftayich Veyotzayich, que Akadosh Baruj Hu mandó al mundo un shofet, un líder, que él nos enseña cómo hay que vivir y cómo hay que comportarnos. Y él también es un yoetz, él también nos enseña las cosas de una manera que la persona lo puede sentir, ver y entender, y que eso es la preparación para la llegada de Mashiach. Y por eso tenemos cada uno, eso es lo que Rebbe habló en el Fabringen, que tenemos cada uno saber de eso, difundir en todo nuestro entorno, nuestra familia, la gente cercana, la gente lejana, difundir en el mundo eso, mensaje, que decir a la gente, que sepan que existe ahora en el mundo, existe el Shoftayich y Yoatzayich, existe los Rebes, empezando del Baal Shem Tov hasta nuestro Rabbeim de Chabad, que ellos son los Shoftayich que Hashem lo bajó al mundo antes de la llegada de Moshiach, y ellos también son los Yoatzayich, Chochmah Binah Dat, que nos enseñan cómo hacer las cosas, por qué hacer las cosas, no a través del palo, no a través del castigo, sino a través del amor y a través del entendimiento, a través de la manera más profunda, más cercana a la persona. Y esto es la preparación para la llegada de Mashiach, que ya está ahora en el mundo preparándonos al momento de la Geulá.
Eso es un poco resumen lo que el Rebbe habló en ese Fabreña. Entonces, el Rebbe, hablando de todo eso, dijo que especialmente, volviendo a la parashá de esta semana, dice que hay que poner Shoftim Beshotrim Bekol Sheareja, el tema de los portones. Y es sabido lo que está escrito en los libros, Hasidut lo trae, que los portones, así como hay portones a las ciudades, también existen los portones en la ciudad chica, que es la persona. Todos tenemos portones, son los ojos, los oídos, la nariz, la boca, son los portones que con eso la persona se relaciona con el mundo. Uno recibe toda la información, uno manda la información, todo pasa a través de los portones del cuerpo. Y Shoftim Beshotrim Bekol Sheareja es la idea justamente que la Avodat Hashem, Torah y Mitzvot y la Emuná tiene que penetrar en todos nuestros portones, que nuestros ojos, oídos, corazón, boca, cerebro, todo el ser, todo el Metziut de la persona esté involucrado, conectado, y esté empapado de Avodat Hashem, de preparación al momento de la Geule. Y esto es el tema, estando en Chodesh Elul, que el año se está por terminar y estamos con el Rey en el campo que nos recibe con amor y con misericordia. La avodah nuestra ahora es, en la terminación del año y la preparación para el año nuevo, pedir que este año todavía en Elul, de este año, que tengamos la Geulah Shleimá, ya que después de todas estas generaciones de Hasidut en el mundo, de generaciones de preparar el mundo para Mashiach, el Yafutzu Mainoteja Jutzu, los manantiales de Hasidut que están difundidos en toda la tierra, en todo el mundo, como hablamos también la semana pasada, el tema de la traducción de la Torah en todos los idiomas, también para los ciegos. Ya está el mundo preparado y listo para la llegada de Mashiach. Entonces tenemos que pedir que se vea en nuestros ojos la Geulah como Mashiach Tzidkeinu, Teikef Umiyad Mamash. Amén, Ken Yeiratzon. Y el último grito de Ad Mosai, pedir a Kadosh Baruch Hu, basta con el Golus, queremos Mashiach ya. Vamos a tener todos en actividad de Hatimat Torah, Shana Tova Metuká, con la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu.